con el diputado Julio Valera Piedras, integrante del Congreso local, perteneciente al GPI, con toda una trayectoria política en el otrora Partido Oficial Revolucionario Institucional, un egresado de la Facultad de Ciencias Políticas, un estudioso del Derecho también, y me parece que con un perfil también latinoamericanista interesante dentro de la discusión pública en México. Gracias por esta entrevista cara a cara con EFET. No, muchas gracias, al contrario, es un gusto tener la oportunidad, no hemos tenido una oportunidad de platicar. Qué bueno conocerte. Es importante coincidir en tiempo y espacio, ¿no? Los hombres, como dice la historia, los hombres somos de tiempo. Y tu tiempo es muy importante porque tú marcas dentro de la palestra pública, no solo en Hidalgo, sino también en el concierto de la palestra pública en México, un papel sumamente preponderante. Y en este sentido, me parece que 30 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional te ha permitido tener una radiografía clara de lo que implica el poder político en México, pero esto lleva a una pregunta de fondo. ¿Por qué la defección con Revolucionario Institucional? ¿Por qué irse de las filas de Revolucionario Institucional dentro de una militancia de 30 años? Mira, porque nosotros ya no coincidimos ni con el proyecto de país que se estaba planteando y mucho menos con las formas que se daban al interior del partido. Yo creo que siempre los principios son fundamentales y cuando te apartas de ellos, nosotros consideramos que ya no había opción, que éramos políticos profesionales que queríamos seguir aportando y que no era ya el mejor espacio, que no estábamos de acuerdo. Y bueno, fue la razón que con base en el derecho que tenemos de optar políticamente por dónde trabajar, dónde coincidir, dónde aportar, decidimos separarnos de todos los que nos separamos. En esta defección hay un punto climático importante que atender. ¿Tú tienes cercanía con el exgobernador Omar Fayad? Sí, claro. Hay una relación directa, una relación política directa. Una relación política, claro. Ok. Cuando se presenta la candidatura de Carolina Villano a la gobernatura, van a haber dos declaraciones que tú haces a los medios sumamente importantes. En primera, tú haces un balance sobre los déficits que tiene en ese momento el gobierno de López Obrador, en donde tú señalas que los datos duros, a diferencia de los datos que tiene el presidente, estos datos duros no lo acompañan. Y otra de las declaraciones es que dentro de esta cercanía que tienes con Omar Fayad, se presenta de modo directo también tu anuencia sobre la relación que está teniendo en ese momento Omar Fayad con Andrés Manuel López Obrador, que es una relación inédita dentro de la palestra política en México, porque un representante de la izquierda tiene con un partido de la derecha populista históricamente, como diría Octavio Villani, que es el PRI. Y en este sentido hay una impugnación que viene directo hacia ti en ese momento y que trasciende a los medios de Carolina Villano, en donde acusa que esta relación que tiene Omar Fayad y que tú avalas es una relación que deteriora al Partido Revolucionario Institucional y va a contracorriente tanto de la ideología como de los principios y estatutos básicos del partido. ¿Hubo un quiebre en ese momento? Mira, Carlos, te voy y voy a contestar porque me preguntas en ese sentido. Ya no es el partido del que estoy, pero es parte de la vivencia y lo que a mí me tocó y por eso creo que es muy importante compartirlo. Bueno, primero la gente quiere saber de Julio Valera. Lo comento porque creo que además yo debo ser muy respetuoso de una transición que tuve, pero lo comento con mucho gusto y además me agrada que me lo preguntes. Lo primero que te diría es que para quienes somos demócratas, creemos en la fuerza de las instituciones y de los votos. Tú me podrás ver a los 6 años en la tribuna que ocupé muchas veces. Y si algo siempre dije, es que la institución presidencial se debe respetar. Y que el presidente Andrés Manuel López Obrador había ganado con los votos y con la ciudadanía. Y por eso yo siempre respaldé que para un México democrático, para un México que tuviera solidez y pudiera seguir avanzando, la fuerza y el respeto de las instituciones es fundamental. Y bajo esa lógica y ese mecanismo,
la relación de un gobernador con un presidente debe ser en ese margen, en el respeto, en la institucionalidad y en la colaboración. Los tiempos de las campañas son muy diferentes. Ahí se dicen muchas cosas, se plantean diferentes cuestiones, pero el ejercicio de gobierno, para aquel que es demócrata, debe tener respeto por las instituciones y trabajar por lo que importa, que es la ciudadanía. Entonces yo por eso creo que en ese caso el gobernador Omar Fayad hizo la parte que le correspondía. No podíamos estar en contra de todo, a favor de nada. Yo siempre he dicho, insisto, que puedas ver mis posiciones en tribuna, siempre ha sido defender eso, como demócrata. El presidente es el presidente de todos los mexicanos. Y eso nos da fuerza a todos los que debamos de respetar, porque al final del día el pueblo decide. Y efectivamente, a partir de eso sería un rompimiento, no era una... Y eso no puede hablar de que tienes una condición ni de sumisión, simplemente estás ejerciendo tu deber desde la posición política que estás ocupando. Eso es lo que yo creo, y en ese sentido creo que esa fue la condición de la relación del exgobernador con el hoy presidente. A ver, pero persiste una actitud de desencuentro en ese momento de Carolina Villano, tanto con el gobernador que operaba en turno, que era Omar Fayad, y contigo. Hay una condición importante de ese encuentro, que después si tú vas siguiendo el trayecto de las opiniones que empieza a brindar Carolina Villano, terminan y culminan con una acusación seria y una acusación grave en contra de Omar Fayad, en donde su postura es que ella señala que hubo una operación directa dentro del gobierno del Estado en contra de su candidatura y que esto impidió el ascenso de ella en gran medida a convertirse en gobernadora del Estado de Hidalgo. Esa es una condición que está ahí clara. ¿No había un punto de quiebre en todo esto entre ustedes? Mira, yo te diría que ese planteamiento que haces es una narrativa que no aguanta un análisis sólido. Poner las cosas como son. Efectivamente hubo una discusión, como en todos los partidos políticos, se ven todos, Carlos, en todos. Porque al final del día es el tema del poder, de la posibilidad de incorporar o impulsar los cuadros con los que tú tienes mayor afinidad. En aquel momento, si bien se dio cierta distanciamiento, discusión en torno a un momento político importante, era dentro del partido sobre lo que iba a venir. Pero una vez que se definió y se definió por la candidatura, nosotros trabajamos 24/7. Te puedo ver a los ojos con la total solidez moral. Es decir, 24/7 trabajamos dando lo mejor de nosotros, porque así lo hemos hecho en todos los lugares donde hemos estado. Y donde esa narrativa de la operación, ahí sí te lo puedo decir, porque yo fui presidente del partido, es completa y absolutamente falsa. Tú no vas a encontrar un funcionario o alguien que te diga que el presidente en aquel momento, el partido, o alguien de los colaboradores o algo se hizo, no vas a encontrar uno que te diga que se operara en contra. Y te digo que no aguanta un análisis serio porque hay que ver la historia y al final del día la conducción política del país en los últimos años. Fueron una cantidad de gobernaturas bajo un partido que vino a menos, una ola nacional, y evidentemente aquí sería una cuestión que en ese momento permeó mucho, sobre todo con las estructuras, donde en aquel momento la secretaria general del PRI sale como candidata del partido con el que nos habíamos peleado toda la vida. Fueron muchos elementos, pero que en el análisis político fueron propios de la democracia. La ciudadanía decidió. Y ese distanciamiento al que le quieren atribuir, ese no es real. Esos distanciamientos se dieron en todos los partidos, en los momentos políticos de transición, de definición, entre todos los candidatos, entre todos los que quieren, siempre se da. Pero una vez que fue definido, se trabajó como se tenía que trabajar. Y te lo digo yo que estuve al frente. Y que puedo decírselo a quien sea. Bueno, me parece bien. Yo entiendo que cada partido político tiene arenas políticas. Evidentemente hay diferentes fuerzas dentro de un partido. Es raro encontrar un partido monolítico. Muy raro en América Latina y en el mundo un partido monolítico. Y en el caso del PRI tampoco lo era. Pero lo que retrotrae esto es el encono y la virulencia
que en determinado momento tienen los pronunciamientos de Carolina Villano una vez que pierde la gubernatura y que se une a una estela de un nuevo entramado que ella empieza a atacar en ese momento y del cual tú también estabas siendo parte porque tú articulabas dentro de esta condición, esta presencia y esta cercanía con Omar Fayad. Y me refiero concretamente a que empieza a perfilar ella la cuestión de que había existido un pacto político, que al final de cuentas este pacto político lo que hace es perfilar también a la postre esta adhesión que va a tener Omar dentro del gobierno de López Obrador y que termina con la embajada en Noruega. Que eso es una condición que para muchos priistas se convierte en un despropósito histórico de lo que implica lo que había sido la militancia de Omar. Evidentemente Omar se había escindido del partido, no estaba en el partido, pero la virulencia del discurso de Carolina Villano se da a nivel mediático y tiene desencuentros con la misma prensa, empieza a reñir con la prensa e inclusive empieza a reñir aquí en Hidalgo, riñe concretamente dentro de ahora de la senaduría, riñe con el Consejo Coordinador Empresarial. Eso es muy importante y el Consejo le exige inclusive disculpas. Entonces estos diferentes momentos, estos diferentes esquemas de desencuentro, ¿a qué se deben? O sea, ¿por qué Carolina, a diferencia de lo que tú señalas, que lo que existe dentro del partido es una arena política donde no todos tienen por qué estar de acuerdo, que se dirimen temas de manera distinta, ¿por qué esta virulencia sigue atacando a Omar? Y lo que pasa con esto es que dentro del corrillo público, del imaginario colectivo público en Hidalgo, se toma como una ruptura entre ambos y una pelea entre ambos, es decir, una pelea política, no una pelea de otro tipo. No, esto tiene que ver con la palestra política, no son adversarios políticos en este momento. Así es como ella lo percibe. ¿Por qué ella tendría una postura distinta en ese sentido a la tuya? Tú señalas que es una arena política donde hay diferencias loables, positivas, que se pueden dar en cualquier partido, y ella ataca directamente, dice que no, que hubo una operación política, y esas son palabras de ellas. Mira, tal como me haces la pregunta, te diría, estás hablando de dos personajes políticos y sobre posicionamientos de ambos que yo no podría explicarte, habría que preguntarle a ellos. Te puedo explicar desde mi posición. Lo que sí te puedo decir y mirarte a los ojos es que no hubo ninguna operación. Yo fui presidente del partido. Tenía las estructuras y trabajaba con ellas. Y 24/7 trabajamos. Hicimos todo lo que nos correspondió. Y los números lo dicen. Los números en aquel momento no se cayeron. Se cayeron ahora, cuando ya no estamos ahí. Y donde el tiempo nos ha dado la razón. Ahora si me dices de la virulencia de declaraciones, pues yo entiendo que una derrota es difícil. Y cada quien la asume y no culpó. Habrá razones. Lo que sí te puedo decir es que no se puede acusar bajo ninguna circunstancia. Y te digo porque yo estuve al frente. Y soy alguien que siempre me he manejado con institucionalidad y con compromiso en las cosas que hago. Y me tocó dirigir esa parte. Y no vas a encontrar, insisto, porque es una narrativa que tratan de construir, a alguien que te diga se nos pidió operar esta lo cual forma en contra. En absoluto. Que pueda haber un diferendo, se entiende, y es un diferendo producto. Creo también, hoy en día, pues de lo que ha pasado en los recientes procesos, ¿no? Donde nos dijo también que no valíamos nada, nos dijeron que las renuncias se iban a la basura, y se dieron cuenta de repente que no valíamos nada y ahora nos acusan de lo que pasó y hay 100,000 votos menos. Yo creo que sí había alguna valía, porque era gente muy profesional en todos los niveles, de todos los cuadros que se fueron y que se sintieron totalmente agredidos de las formas, de los mecanismos que se manejaron desde el centro. Y en no aceptar una condición política, pues porque en política se gana y se pierde. Y no puedes encontrar necesariamente si pierdes culpables y si ganas no pasó nada. Es una condición, y además es una condición nacional. Basta ver lo que ha pasado en todo el país y lo que seguirá pasando, dados los sucesos que vienen caminando. En esa elección donde se perfila la alternancia finalmente de un proyecto político distinto, que en este caso es el de Tony Menchaca, también existe la posición de que los votos panistas maquillaron la debacle del PRI en Hidalgo, es decir, que esos votos también sustentaron esto que tú dices, que los números avalan en determinado momento lo que acompañó la candidatura de Carolina Villano. ¿Esos votos del PAN no maquillaron este efecto?
Mira, yo te diría algo. Si tú analizas el último proceso, los votos del PAN subieron. Los que se cayeron, el único partido que perdió, cerca de 100,000 votos, fue el PRI. Por todas estructuras que supuestamente no valían nada, cuyas renuncias se iban a la basura. Ahí quedó claro que era gente profesional, política, cuadros, operadores, que en el momento que se sintieron agredidos y que no había espacio, se cindieron, se salieron junto con nosotros. Y hoy queda claro y el tiempo nos está dando la razón. Es lo que yo te diría. Ok, Julio. La transición que va a ocurrir con la creación del Grupo Plural Independiente que crea Omar, del cual tú eres líder, inclusive te sostienes como líder dentro de la bancada del Congreso, ¿no?, de este grupo. Esta decisión que se da, ¿cómo debemos entender o cómo debe entender la ciudadanía un grupo plural independiente? Porque ya conocíamos uno en Hidalgo, el Grupo Universidad, pero a diferencia de el Grupo Plural Independiente, el Grupo Universidad tiene el predominio y el control prácticamente del Partido del Trabajo. En el caso de ustedes, no se erigen como un partido político. ¿Qué es, dentro de las figuras políticas, qué categoría le damos al Grupo Plural Independiente? Pues yo te diría que esa en su momento era el Grupo Plural Independiente. ¿Por qué era un Plural Independiente? Porque cuando nosotros decidimos cortar, decidimos formar un grupo colegiado que tomara decisiones colegiadas de todos aquellos que habíamos llegado y caminado juntos. De todos aquellos que logramos un triunfo histórico con 32 presidencias municipales que doblaron las del anterior proceso. Con esos triunfos, y decidimos erigirnos en Grupo Plural Independiente porque hasta en tanto pudiéramos tomar una decisión reflexiva, con tiempo, sobre hacia dónde iríamos y dónde caminaríamos. Nosotros somos políticos, nos hemos dedicado toda la vida a ella. Yo tengo 33 años en el servicio público y teníamos que tomar un espacio, en primer lugar, para que no se especulara además, para tomar la decisión correcta durante el tiempo que pasara y esperar por eso un año. Y de esperar a que pasara esta elección que era la mayor en la historia de México y no se tomara como el brinco, como el deseo, esperar un tiempo para tomar una decisión donde pudiéramos incorporarnos para aportar, para abonar, para discutir los grandes temas nacionales y donde se pudiera escuchar la voz, donde no hubiera cerrazón de puertas. Por eso conformó el Grupo Plural Independiente como esa estrategia que hace una pausa con el propósito de saber hacia dónde caminar con ese capital político y también en el marco del respeto a las decisiones políticas como parte de sus derechos de cada uno de los individuos que forman el grupo. Yo te diría que fue el Grupo Plural Independiente como un paso intermedio. Hoy los diputados, nosotros nos incorporamos a la fracción de Morena, estamos trabajando ahí, tenemos una agenda que venía coincidiendo tiempo atrás y que hoy estamos cerrando el Congreso pues con una agenda común muy importante y sobre todo cumpliendo con el mandato que nos señaló la ciudadanía por el que llegamos. A ver, pero a diferencia de lo que tiene el Grupo Universidad, que controla un partido en Hidalgo y que eso le permite también moverse dentro de los escaños del Congreso y más allá de esto, en el caso del Grupo Plural Independiente no era así. Sin embargo, cuando se forma el grupo, habían diputados que estaban dentro del Congreso y que permitían esta expresión del Grupo Plural. En este sentido, hubo un acercamiento en todo este trayecto de la formación del Grupo Plural Independiente. Ustedes tienen un acercamiento con el Partido Verde. Más aún, Alejandro Enciso Arellano va a estar dentro de la lista plurinominal federal de diputados. ¿Cómo entendemos esta aproximación? ¿A ustedes les generaba una carencia de espacio político el no ser un partido y por eso ese acercamiento? Y lo que tú señalas ahora, que inclusive hay un acercamiento, ¿no?, dentro de la bancada de Morena, dentro del Congreso, ¿no?, en la legislatura pasada. Entonces, a ustedes... En esta legislatura. Perdón, en esta que estamos cerrando. Ajá. En esta que están cerrando. En ese sentido, ¿ustedes tienen carencia? ¿Ustedes pretenden ser un partido político? Yo en uno de los artículos que escribo digo que el paso obligado de no poder generar adhesión hacia otros partidos, el paso obligado es construir un partido. Porque la representación se disminuye, el capital político se disminuye, la fuerza política de
lineamientos y de penetración a la palestra política también disminuye. ¿Ustedes pretenden ser un partido político? Mira, yo te diría, porque eso desde un inicio me lo preguntaron, y alguna vez me preguntaron si había la posibilidad y la fuerza para construir un partido político. Y yo, la respuesta era la siguiente. Si había 17 presidentes municipales, 100 regidores, síndicos, si había 8 diputados, toda esa representación que hoy se ve, los votos que traía y que trae, se ve la posibilidad de hacer un partido político, pero nunca fue esa la inspiración. Jamás se pensó en hacer un partido político. Porque además ahí se pensó como grupo plural independiente, donde todos podíamos seguir aportando y en algún momento, como en este caso fue, cada quien podría optar y tomar alguna decisión. Sí, efectivamente, como lo dices, venía una elección muy importante y hubo muchos acercamientos, pues, de varias fuerzas que veían que este grupo, que había tenido un éxito en los procesos anteriores, que hoy emigraba de un partido, podía ser interesante para diversas fuerzas políticas y un acercamiento con todos. Pero al final del día, y después de ese año, decidimos que nosotros íbamos a participar y que íbamos a iniciar con Morena. ¿Y por qué? Porque tuvimos también una invitación muy generosa, la cual nosotros reconocemos y además entendemos en parte como un ejercicio de sensatez política, de que nosotros hemos venido apoyando las iniciativas del gobernador, la agenda de Morena, que era similar a la nuestra, en la que nosotros comprometimos como diputados, por las personas con discapacidad, por las mujeres, por los jóvenes, por los niños, por la diversidad sexual. Y hay una invitación donde se reconoce ese trabajo. Para nosotros fue muy generosa de su parte y decidimos finalmente optar en este camino, donde podamos abonar, discutir, proponer y sobre todo donde haya puertas abiertas para la discusión. Pero nunca fue la idea conformarse en un partido político. Ok, Julio, proviene de tus palabras en este momento. La invitación tiene que ver de formar parte de la bancada de Morena. ¿La invitación vino de Marco Rico? En esta especie de enclave o cónclave que tuvieron, en donde se les ve comiendo, no sé si era un desayuno, ¿no? A los miembros del Grupo Plural Independiente con Marco Rico. ¿Esta invitación vino concretamente de Morena? Mira, sí, concretamente de Morena. Inclusive yo te diría que además teníamos el privilegio por la amistad, por lo que hemos construido, varios compañeros de aquí dentro del mismo Congreso nos invitaron desde un inicio, muchos de ellos, pero nosotros sabíamos que teníamos que ser muy prudentes y tratar de marcar ese sentido de profesionalismo que queremos ir construyendo a lo largo de nuestra vida política y había que esperar. Venía una gran elección. Y era especular, y era querer mandar una señal de querer participar, y no, queríamos seguir participando en política, seguir abonando por el Estado por el que hemos trabajado toda la vida, seguir abonando por un Estado que queremos mejor para nuestros hijos. Y en ese camino tuvimos muchos acuerdos con los compañeros de Morena en el Congreso, con muchas iniciativas. Hubo una agenda legislativa que nosotros creímos que coincidimos, inclusive sin ser todavía GPI. Y cuando vinieron diferentes esfuerzos, iniciativas que envió el gobernador, creo que por parte de Morena fue cuando nos sentamos a platicar y nos hicieron la opción de poder participar, la cual nosotros con mucha humildad aceptamos y sobre todo con el compromiso, la convicción y la pasión de seguir trabajando en el servicio público, en algo que nos gusta y algo que sabemos hacer. Ok, entonces dejamos en la mesa el hecho de que fue una invitación, en este caso de Morena, hacia ustedes como Grupo Plural y para integrarse a la bancada. Y en este sentido, en este trayecto, porque quedaba muy poco tiempo de cierre legislativo, ¿cuál es una de las condiciones que ustedes apoyaron y que fortaleció al gobierno finalmente también de Julio Menchaca? ¿Me puedes decir algún argumento que esté ahí? Mira, yo lo que te diría que todas las iniciativas que trabajamos, hubo un trabajo respetuoso, coordinado, y hay que reconocerlo, de atención y de plática en torno a los planteamientos que siempre hicimos con el objetivo de poder abonar en las iniciativas, en las reformas. Y yo te diría que ese esquema general y ese ambiente general de encontrar en un grupo de profesionales que deseaban colaborar, abonar, sí, hoy a un proyecto, el proyecto del gobernador Julio Menchaca, de Claudia Sheinbaum, pues yo creo que eso es lo que finalmente hizo
Y te diría, pues, en todas las iniciativas, en las reformas, en lo que hemos venido construyendo. Había propuestas como la de certificar el Congreso en una norma de inclusión aquí en el Congreso, y eso nos permitió unirnos como diputados. Y te diría que fue parte de ese proceso que se dio de manera gradual y de manera natural. Ok. Una vez que concluye esta legislatura y ustedes no estén dentro de esta bancada, ¿cuál es el paso siguiente del Grupo Plural Independiente dentro de la escena política en Hidalgo? Pues mira, muy concretamente, y te digo en voz de los que estamos trabajando, es apoyar la agenda del gobernador Julio Menchaca y apoyar la agenda de la doctora Claudia Sheinbaum, de manera concreta. ¿Cómo van a apoyar esta agenda? ¿Cuál va a ser los mecanismos, qué instrumentos, cómo se van a adherir a este tipo de condiciones? ¿Ustedes qué van a aportar? ¿Cómo se van a sumar a este proyecto? Porque, por ejemplo, Marco Rico acaba de decir que una de las lecciones que le deja esta coexistencia en la Cámara del Grupo Independiente con Morena fue que el grupo sumó finalmente. Él reconoce que hay un trabajo detrás de todo esto, hay una estructura, ¿no?, a nivel de apoyo legal, apoyo de la construcción legal, y eso es interesante. La cuestión es cómo ustedes se van a adherir una vez que este gobierno, que ha constituido en esta elección una serie de controles a nivel del Estado, es decir, ya se controla el Poder Ejecutivo, ya se controla el Poder Legislativo, inclusive con toda la condición que las plurinominales están en entredicho, pero hay una alianza ahí que permite finalmente concretar la mayoría que desea Morena, ¿no? ¿Y ustedes cómo van a jugar? Pues mira, yo creo que ahí lo que tú planteas es una apreciación, además muy respetable. Pues como lo dices, nos invitaron para abonar y aportar, y así estaremos, y por eso hoy nos estamos incorporando con el grupo de Morena, el partido de Morena, y estaremos aportando en el derecho político que tenemos y en el capital político, y sobre todo en perfiles profesionales que creo que pueden abonar y aportar mucho. Todos y cada uno de los que conformaban en su momento el Grupo Plural Independiente. Ok. Dentro de esta apreciación del capital político, ¿qué aporta la Constitución y este predominio que tiene Omar Fayad dentro de la escena política en México, que ahora es un embajador, ¿no? ¿Qué aporta dentro del Grupo Plural Independiente? ¿Cómo va a jugar Omar Fayad dentro del Grupo Plural Independiente? ¿O tiene la ambivalencia o puede jugar en dos esferas? ¿Puede jugar como un relacionólogo a nivel internacional, más como un operador o como un líder que mantiene directrices dentro de un grupo? ¿Cómo jugará Omar? Porque Omar es el creador, el artífice del Grupo Plural Independiente. Tú eres un líder y tú debes tener alguna comunicación directa dentro de este esquema, ¿no?, de relación. Primero, de que hay una comunicación directa y permanente, la hay. Ya la propuesta muy de cómo va a jugar, tendrías que hacerle la pregunta a él. ¿Qué te puedo decir? Tenemos una coincidencia. A una entrevista con él, con todo gusto se nos vincula. Seguramente va a haber esta y se dará por enterado para optar. Lo que te podría decir es que el acuerdo desde un inicio con él fue apoyar al gobernador Julio Menchaca. En esta nueva circunstancia, cuando nosotros decidimos salirnos, cuando decidimos optar por una nueva forma y sobre todo optar por una nueva opción política, hoy optamos por Morena y decidimos apoyar al gobernador. Estos 2 años de este intercambio respetuoso, democrático, estos 2 años de poder ser escuchados, de abonar y de construir, pues lo que nos permite ahora es poder seguir abonando. Nosotros somos hidalguenses, yo soy hidalguense, tenemos toda la vida aquí, hacemos esto, nos preparamos académicamente para esto, queremos seguir aportando desde la posición que nos corresponda. Y en este ejercicio sí seguimos siendo un grupo que tiene un capital político con una serie de personajes y de figuras que conforman este grupo y este colegiado. Ok. Dentro de las condiciones escabrosas que han trascendido del sexenio pasado, concretamente del sexenio Omar Fayad, en este momento hay una pesquisa, una indagatoria que se conoce como las pesquisas de la estafa siniestra, en donde
hay una hipótesis que a título de cuestión jurídica se está llevando a cabo que tiene que ver con todo el desvío y la malversación pública que se dio dentro de este gobierno. La cuestión es que hay presidentes municipales que han sido vinculados a proceso, que están en un proceso legal en este momento, no siendo acusados de estos desvíos. Se sabe, ha trascendido dentro de los medios que hay empresas fachadas que sirvieron para operar esta condición. Se sabe que hay otros funcionarios de orden público, ¿no? Pero en todos estos trayectos solamente se nombra dentro de la cadena del gobierno a empleados medios, a servidores públicos medios. Sin embargo, no sin un peso específico para operar este tipo de condiciones. Se señala directamente, y te lo digo porque los medios trascienden, se señala que Omar estuvo implicado en esto porque era su sexenio y que una operación de ese tipo de malversación, de esa cuantía económica dentro de la defraudación del erario público, no pudo haber estado orquestada, construida por mandos medios, y que los mandos decisivos tuvieron que estar ahí. Más aún, te pongo algo como el dedo en la llaga de todo esto. Hace más o menos 3 semanas apareció tomándose un helado aquí en Pachuca Jessica Blancas. Lo que destapa dentro de la condición mediática es importante porque lo primero que se empieza a hablar es que si ella está limpia dentro de todo este proceso. Yo te digo, hay una inconexión, hay un desconocimiento del gobierno y aquí sí me gustaría que me dijeras a título de análisis, porque si me dices que le pregunte a Omar, pues Omar no lo tengo en este momento, no le puedo preguntar con todo respeto. ¿No habían mandos superiores implicados en este proceso, o tenemos que entender que hay una desconexión entre el staff de secretarios, el staff de mandos superiores del gobierno de Omar Fayad con los que operaron finalmente la estafa siniestra? Mira, yo creo que el planteamiento como lo haces, sí, pues da para una narrativa, para una apreciación, pero yo creo que la parte central es una sola. Eso hay que dejárselo a las instituciones impartidoras de justicia. Nosotros estamos de acuerdo con cualquier investigación al nivel que sea, y que sea con el debido proceso, el marco del Estado de Derecho, y quien haya hecho algo fuera de la ley, como suele suceder en todos los partidos, como suele suceder, porque es una cuestión de personas. No podemos meter en el mismo rubro a un grupo de todos, o los mandos medios o los mandos superiores, porque no es un análisis serio. Eso hay que dejárselo a las instituciones impartidoras de justicia. El tiempo dirá. Y yo creo que es lo que te puedo decir, porque además yo no formo parte del gobierno, pero yo creo que hoy sale a flote y se está investigando donde se cree que hay líneas de investigación sobre posibles desvíos. Hasta que no tengamos cosas juzgadas, podremos decir tener alguna narrativa, y ya será la narrativa que pudiera prevalecer. Pero yo sí, como estudioso del derecho, como estudioso de la parte jurídica y sobre todo respetuoso del debido proceso, creo que debemos dejar que eso corra para no construir escenarios que caigan en la especulación y sobre todo en un análisis político que pueda tener tal o cual persona con alguna pretensión. Las instituciones impartidoras de justicia son las que tienen esa responsabilidad y son las que en su momento habrán de castigar a quienes hayan cometido, si es que lo hubo, algún desvío o algún exceso. Ok. ¿Cuál es la perspectiva de cómo va a jugar Julio Valera en los próximos años en la palestra política? ¿Qué pretende Julio Valera en todo esto? Pues mira, lo que te diría es que Julio Valera tiene 33 años en el servicio público y que ha tenido determinadas causas por las que ha luchado, que hoy este Congreso me ha permitido dejar sentadas las bases de las muchas en las que creí, y que, como siempre ha sucedido, estaré atento para seguir aportando desde cualquier trinchera, no sé cuál, pero si ha sido mi vida, seguramente me seguiré dedicando a esto. Ok, me gustaría, cerrando la entrevista, preguntarte, tú has señalado que el Grupo Plural Independiente comulga
con la estructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, gobierno ya saliente, ¿no? Y que ahora va a tener un bis. ¿Qué, perdón? Sí, un bis, una continuación, Okay. ¿no? Una continuidad con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que además ha entrado marcando un rumbo importante dentro de macroobras que ya está planeando para diferentes estados. El gobernador Julio Menchaca se acaba de acercar porque tiene también N cantidad de proyectos que van a trascender. En este sentido, ¿cuáles son los aspectos con los cuales comulga dentro del proyecto de nación? Porque aquí hay un proyecto de nación detrás de todo esto, del Grupo Plural Independiente, con la continuidad que va a tener el gobierno de Claudia Sheinbaum. Mira, yo te diría que son muchos y tienen que ver con parte de la agenda que siempre nosotros manejamos como grupo y que hoy se ve reflejada en los resultados que te vas a encontrar aquí en el Congreso. Nosotros creemos en la progresividad de los derechos, muy particularmente creemos en los derechos de las mujeres. Hoy tenemos una presidenta. Yo te podría decir que hace 6 años en el discurso de arranque, cuando iba a ser yo diputado, planteé muy claros mis objetivos y las metas de quienes íbamos ingresando. Y decíamos, las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, los indígenas, los adultos mayores. Y en ese sentido, hubo un trabajo en términos de construcción de iniciativas y de legislación que hoy hace que esta legislatura sea la que más haya abonado en esos temas y que sea la que hoy de manera congruente podamos decir que ha aprobado más iniciativas, presentado y aprobado más iniciativas en favor de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, de las personas con discapacidad, de la diversidad sexual. Certificamos el Congreso. Yo me he dedicado toda mi vida también a la parte del sector educativo. Construimos una nueva ley de educación, una nueva ley de educación superior. Fui presidente de la Comisión de Población e Inmigración. Construimos la ley migrante para el migrante en condiciones de movilidad, que son esos temas que hoy están dentro de la agenda legislativa de este nuevo gobierno como fundamentales. La progresividad de los derechos, la reducción de la pobreza. Y no es algo que digamos hoy. Yo te puedo señalar mi discurso de hace 6 años y lo que hice inclusive dentro del partido en el que estuve, la mayor incorporación de jóvenes que se ha dado en los últimos tiempos, se dio mientras yo estuve. Hoy está una ley de los derechos de las personas jóvenes porque creo en ese tema. Creo en avanzar en la progresividad de los derechos para las personas con discapacidad y en aquel momento creamos la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad y hoy construimos aquí en una consulta inédita. Hoy todas las iniciativas a favor de las personas con discapacidad tienen que ser consultadas con ellos y construimos como único Estado en el país el mecanismo para esa consulta y certificamos este Congreso como un Congreso que erradica la discriminación y va por la igualdad. Entonces yo te diría que en esta parte y en esto que se ha dado en llamar el segundo piso de la transformación hay mucha coincidencia y incongruencia desde donde venimos, desde lo que profesamos, de lo que he estudiado, lo que he trabajado, con lo que me he comprometido y con lo que estoy seguro que poder seguir abonando porque pues nos dedicamos a esa tarea en lo académico, en lo profesional, en lo político y creo que la hemos cumplido al menos en lo mínimo con eso que comprometimos. Agradezco esta entrevista cara a cara de Feta a Julio Valera y la solvencia con la cual la llevo a cabo. Muchísimas gracias. Al contrario, Carlos, muchas gracias y fue un gusto conocerte. Gracias.